Efesios, identidad y vida en Cristo. Identidad y vida en Cristo. Hoy vamos a leer el capítulo 3 del verso 1 al 13. Vamos a leer verso 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Padre, venimos delante de ti, venimos delante de tu palabra, la cual necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra como alimento, necesitamos tu palabra como edificación, necesitamos tu palabra como sustento, Señor, y venimos, Padre, a ella. Necesitamos oír tu voz, Señor, lo que tú has dicho a tu pueblo, Señor. Padre, utiliza tu palabra a pesar de mí, Señor, de mis carencias como predicador, pero utiliza tu palabra, Señor, la cual tiene el poder para transformarnos, la cual tiene el mensaje del Evangelio, Señor, para hacer nacer de nuevos a aquellos que no han respondido a ti, Señor, y para edificar a tu pueblo. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué eres parte de la iglesia de Dios? ¿O por qué estás siendo parte de Iglesia Pilar? Todos esta mañana tuvimos una motivación o desmotivación para traernos hasta aquí. Si esta motivación es equivocada, te advierto y te aviso que pronto empezarás a desanimarte y o a quejarte. Pero si tu motivación y nuestra motivación es la correcta, perseveraremos en ser parte del plan de Dios en su gran historia. En este texto vemos a Pablo en una situación peculiar, encarcelado pero lleno de ánimo, compartiendo su llamado y su pasión y animando a que la iglesia no desmaye por su condición, recordándoles a la iglesia que ellos son parte del plan sabio de Dios, el creador del universo. Pablo desea que los efesios conozcan sobre su llamado al recibir esta revelación del plan de Dios y que los efesios conozcan su lugar como iglesia en este gran plan. Yo espero que al final de esta enseñanza, de esta predicación, apreciemos la sabiduría infinita de Dios al escoger a su iglesia para proclamar su plan de salvación. Por eso la gran idea que yo te quiero presentar de este texto es: los que son la iglesia dan a conocer el evangelio a todos.
los que son miembros o parte de la iglesia dan a conocer el plan de Dios para todos, dan a conocer las buenas noticias para todos, dan a conocer el evangelio para todos. Y este texto lo he dividido en dos secciones, y la primera sección vemos lo que es el ministerio del apóstol Pablo. Y esto lo vemos del verso 1 al 9. En esta sección podemos ver la idea de que los gentiles son parte del plan de Dios. Ahora, esta idea puede que no sea tan novedosa para nosotros. Lo vimos en la predicación pasada. Tú y yo somos gentiles y hemos respondido al plan de Dios. Y cuando a nosotros se nos dice, los gentiles son parte del plan de Dios, tú dices, pues sí, ¿verdad? O sea, sí lo somos. Pero para ese tiempo era una idea novedosa para los efesios que recibieron la carta. De hecho, podría ser la idea más provocativa para los efesios que recibieron la carta. ¿Los gentiles? ¿Los gentiles somos parte del pueblo de Dios? ¿Los gentiles somos parte del cuerpo de Cristo? Y la respuesta es sí, sí somos parte del pueblo de Dios. Pero en esta primera sección también tenemos una mirada a la vida del apóstol Pablo. En estos 9 versos podemos conocer acerca de él, podemos conocer las circunstancias en las que estaba, el entendimiento que él tenía de sí mismo, pero podemos ver su misión, pero sobre todo podemos ver su pasión, es decir, su motivación. ¿En qué circunstancias estaba el apóstol Pablo? Bueno, él dice, ¿verdad? Pablo estaba prisionero en la ciudad de Roma y mira cómo él se identifica como un prisionero de Cristo Jesús. Él no es un prisionero del emperador de ese tiempo, el emperador Nerón. No, Pablo sabe ahí que está por Jesús ahí. Pablo sabe que él es prisionero de Jesús bajo su dominio, bajo su soberanía y no bajo un gobernador sucho de un imperio cualquiera. El imperio tal vez de los más grandes que ha existido en la historia de la humanidad, el imperio romano. No, Pablo dice, yo no soy prisionero bajo el emperador de Roma, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y la causa de ser su prisionero son los gentiles, lo vemos ahí, por amor de ustedes los gentiles. Pablo ama a los gentiles y sabe que está encarcelado por Cristo Jesús por amor a ellos. Pero de hecho, es como Pablo no se los está recriminando, sino todo lo contrario. Pablo, con una dulzura pastoral, lo vemos al final de este texto, en el verso 13, dice, pero les ruego que no desmayen a causa de mis tribulaciones, porque estas tribulaciones no son en contra de ustedes, sino para su gloria. Vemos las circunstancias en las cuales estaba, pero también vemos el concepto que Pablo tiene de sí mismo, y Pablo utiliza 2 palabras para identificarse. Pablo dice que es un prisionero y Pablo dice que es un ministro o un servidor en el verso 7. Sabemos que Pablo es uno de los apóstoles, y los apóstoles en aquel tiempo eran aquellos que habían sido enviados por un gobernante. Es decir, el gobernante enviaba a alguien y ese alguien era un apóstol, era un enviado. Pero en la palabra vemos que los apóstoles son los comisionados directamente por Jesús. Es decir, los apóstoles son aquellos que fueron enviados por Jesús mismo con su autoridad. Pablo fue comisionado por Jesús y ratificado por los demás apóstoles. De hecho, vemos cuando él fue comisionado por Jesús resucitado en el libro de Hechos, capítulo 9. Jesús dice acerca de Pablo, él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas. Pero fíjate bien cómo Jesús
estaba llamando a Pablo, dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo sabe que ha sido comisionado por Jesús, enviado por Jesús, porque Pablo sabe e identifica que solo por gracia él fue enviado. Y de hecho, la palabra gracia la vemos aquí 3 veces en este texto. La gracia que se me fue dada, el don de gracia que se me ha concedido, se me concedió esta gracia. Y cuando Pablo vemos que está reconociendo una y otra vez la gracia, eso lo mantiene en una humildad. Ojo, esta humildad no niega el peso del apostolado de Pablo. Pero esta humildad lo mantiene y vemos cómo él se identifica como menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo es un prisionero de Jesús que está padeciendo por su nombre y también es un siervo o ministro del evangelio, pues siempre lo está proclamando. Así que Pablo, porque ha sido receptor de la gracia, tenía una misión. Recordemos, estamos viendo esta mirada al apostolado. ¿Y cuál era la misión del apóstol Pablo? La misión son los gentiles. La misión son todos aquellos que no son judíos. Él ha sido comisionado por Jesús mismo para proclamar o anunciar las buenas noticias de salvación, como vimos ahorita, Hechos 9:15, llevar el nombre de Jesús ante ellos. Y Pablo proclama el evangelio, pero aquí vemos que estas buenas noticias antes eran, una palabra repetida en este texto, un misterio. Estas buenas noticias, este evangelio era un misterio. Y cuando yo quiero que entendamos que cuando vemos aquí la palabra misterio, no es algo que siga escondido. No es algo que esté allí, reservado para algunos cuantos iluminados, sino que, y no es algo que necesite de una revelación especial para entenderlo. El plan de Dios estaba presente y lo vemos desde el Antiguo Testamento, pero algunas partes de este plan no eran claras o estaban escondidas en cierto sentido. Este plan antes no se entendía, pero por el Espíritu Santo y por la obra de Cristo ahora tiene sentido. Por la vida y muerte y resurrección de Cristo, el plan de Dios dice, ahora entiendo cómo todas las piezas encajan. Podríamos decir que antes en el Antiguo Testamento se tenían algunas piezas del rompecabezas, pero por la obra de Cristo y la revelación del Espíritu Santo, no solo tenemos todas las piezas del rompecabezas, sino tenemos la imagen del rompecabezas. Y Pablo dice, mi misión es compartir este evangelio que antes era un misterio. Pablo dice, ya se los escribí y ustedes ya no entendieron. Pero dentro de esta misión vemos la pasión del apóstol. ¿Y cuál era esa pasión? Para con los gentiles, Pablo se le concede una gracia y vemos en el verso 8 y 9 cuál es esta gracia. Quiero ir a él. Dice, verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. La gracia que se les dio fue anunciar a Cristo. Pero mira, considera que Pablo, que antes era un perseguidor de Cristo y de la iglesia, ahora es quien lo proclama apasionadamente. Y todo el tema de su proclamación se enfoca en una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué tanto enfoque? ¿Por qué tanta pasión? Y el mismo texto nos da la respuesta. Porque Cristo tiene inescrutables riquezas.
Pablo desea el máximo bien para los gentiles y por eso les da lo mejor. Y lo mejor que los gentiles pueden tener es Cristo. Cristo es la máxima riqueza. Darles otra cosa sería robarles de la riqueza de Cristo. Darles otra cosa es como darles chicharrones de harina antes de la carne asada. Pablo sabe que es lo mejor para los gentiles y lo mejor para los gentiles es Cristo, porque Cristo es la máxima riqueza. Mira, Pablo quiere que el creyente conozca y comprenda las riquezas de Cristo, inescrutables, quiere decir que no tienen fin, que no se acaban, que nunca terminan. Cristo no solamente es extremadamente rico, es eternamente rico. Y no es como los ricos de ahora, ¿verdad? Que si tú tomas algo, ellos tienen riqueza menos lo que tomaste. No, Cristo es eternamente rico, a que cuando Él da, Él sigue teniendo riquezas eternas. Su riqueza nunca se acaba. Su generosidad no puede detenerse, porque sus riquezas son inescrutables. Mira cómo Pablo lo ha experimentado y cómo Pablo lo vivía. Cuando le escribe a los filipenses, él escribe esto en Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pero Pablo, por ganar a Cristo y por conocer a Cristo, ¿no estás perdiendo mucho? Y Pablo dice, no estoy perdiendo algo, pues lo estoy obteniendo todo. Vemos la pasión del apóstol Pablo al decir siempre Cristo. Cristo tiene inescrutables riquezas. Y por eso puede decir ahí en los Corintios, yo no quiero saber nada, yo no predico nada más que a Cristo y a este crucificado. Pero Pablo no solo anuncia de estas riquezas, sino que también las explica. Él ha recibido esta gracia y esta explicación es el verso 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha sido oculto en Dios, creador de todas las cosas. Es decir, mi misión no es solo proclamarlas, sino sacarlas a la luz, sino revelarlas, sino explicarlas, sino vivirlas y como deshebrar todas estas implicaciones de las riquezas de Cristo. El misterio para los gentiles revelado es que, lo vemos en el verso 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo que participan igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Y Pablo desea iluminar estas verdades a las personas. Pablo le está diciendo, por la obra de Cristo, ustedes son parte de un mismo cuerpo y ustedes no tienen que hacerse judíos, sino que con los judíos creyentes tienen igual acceso a Dios. Pablo les escribía y les enseñaba sobre las implicaciones del plan de Dios, el plan del Creador de todas las cosas. Se dice que los españoles intercambiaban espejos por oro a los indígenas cuando llegaron a este continente. No dejes que este mundo te robe de la riqueza de Cristo cuando te ofrece su basura. No dejes que este mundo te asombre con sus espejitos de consumismo, espejitos de bienes materiales, espejitos de deleite o placer, o espejitos de estatus o posición. Delante de todos esos espejos, Cristo es infinitamente mejor. Por supuesto que al mundo no le va a extrañar que tú vivas tu vida para buscar bienes materiales.
porque eso es lo que el mundo hace. Al mundo no le va a extrañar que tú vivas tu vida para buscar placeres o entretenimiento, porque eso es lo que el mundo ya hace. Al mundo no le va a extrañar que tú vivas tu vida buscando un mejor estatus o una mejor posición, porque eso es como el mundo vive. Pero al mundo sí le va a extrañar cuando tú vivas toda tu vida para Cristo, porque has encontrado en Él todas las riquezas que puedes encontrar. Porque con la perspectiva de las buenas noticias del Evangelio, las cosas de este mundo las estimamos como basura comparadas a Cristo, quien tiene la verdadera riqueza eterna. No te dejes asombrar por los espejitos cuando Cristo está delante de nosotros y tenemos acceso a Él y a sus riquezas. No te dejes asombrar por las cosas que este mundo ofrece. No caigas en esa trampa. Súmate a la pasión del apóstol Pablo. Y cuando te empieces a fastidiar, cuando te empieces a fastidiar de que Cristo es siempre predicado, pues Efesios 3:8 es la respuesta que te vamos a dar. Cristo siempre será predicado porque Él tiene inescrutables riquezas. Cuando te digas, ya Cristo, ya chole, ya su evangelio, ya es demasiado, solo te vamos a decir, Cristo tiene inescrutables riquezas. Y bueno, si mi predicación es aburrida, no es porque Cristo sea aburrido, ¿estamos de acuerdo? Sí. O ora para que Cristo y sus riquezas puedan ser fielmente predicadas desde este lugar. Por favor, ora por el pastor de Iglesia Pilar y ora, Señor, que por favor, que me predique la riqueza de Cristo, que me predique a Cristo, que me predique su belleza, Señor, que me predique aquello que vale la pena. Que yo no alte pensando en ¿cómo le hacemos para atraer a más personas? ¿Cómo le hacemos para rascar esos oídos que quieren oír cosas que este mundo les está vendiendo? Espera a Cristo siempre en las predicaciones de Iglesia Pilar. ¿Y sabes qué? Espero que te esté mal acostumbrando. ¿En qué sentido mal acostumbrando? En que cuando oigas una predicación que no tenga a Cristo, te quede la boca seca y te quede la sensación de que faltó hablar de lo mejor. Espero echarte a perder muchas predicaciones porque no tienen a Cristo. Espero que en ti haya una expectativa de decir y estar esperando en la enseñanza de la palabra, dame a Cristo y si no, no me des nada. Espero que estemos tan acostumbrados a las inescrutables riquezas de Cristo como aquellos que viajan en avión privado y luego escuchas una predicación que no tiene Cristo y dices, viajé en clase turista. Espero que seas mal acostumbrado en que Cristo siempre sea predicado y eso te echa a perder todas las otras predicaciones que no tienen a Cristo. Espero que al final de una predicación que no tenga a Cristo, desde este lugar tú vengas y digas, ¿y dónde estuvo Cristo? ¿Dónde estuvieron sus riquezas? ¿Dónde estuvo su belleza? ¿Dónde estuvo la esperanza? ¿Dónde estuvo el consuelo? ¿Dónde estuvo? El fin de esta y todas las predicaciones no es que digas, qué buena predicación. El fin de esta y todas las predicaciones es, qué bueno es Cristo. Qué bueno es mi Salvador. Apasionate por lo mismo que le apasionaba al apóstol Pablo. Y respondemos a esta pasión deseando entender mejor cuál es este misterio. ¿Cuál es este evangelio? Pablo fue quien lo reveló por ayuda del Espíritu Santo, pero tú puedes seguir revelándolo. Tú puedes seguir
proclamándolo. Busca tener un mejor y más profundo entendimiento del Evangelio. Mira, no tienes que ser un gran teólogo, pero sí a alguien que entiende los fundamentos del Evangelio. Ora para que Dios te conceda conocerle más a Él, a su Hijo y a su Espíritu Santo. Y por eso Pablo nos guía al principio de la carta, ¿verdad? ¿A qué? A que nuestra oración sea que los ojos de nuestros corazones sean iluminados. Pídele a Dios que te permita conocer más y profundizar más y empaparte más. Recuerdo que alguien que estaba entrando al equipo de plantación me decía, ¿y qué quieres que haga? Y yo, empápate del Evangelio. Sumérgete en el Evangelio. Conoce el Evangelio. Conoce las implicaciones del Evangelio. No, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y yo, no me importa lo que hagas. Primero conoce el Evangelio y sus implicaciones. Busca conocer más y mejor este mensaje de buenas noticias. Lee sobre él, empápate de él, medita en él, conoce sus implicaciones, conoce sus dinámicas y compártelo. Compártelo con tus hermanos, compártelo con tus conocidos, compártemelo a mí, por favor. A mí me anima a escuchar el Evangelio de sus bocas y yo siempre les voy a tratar de estar compartiendo el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque todos los que somos de la iglesia de Cristo compartimos el Evangelio a todos. Entramos a la segunda sección. La primera fue del verso 1 al 13 y en la primera vimos el ministerio de Pablo, pero en esta segunda sección quiero que veamos el ministerio de la iglesia. Verso 10. Dice, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. En la carta a los Efesios vemos cómo el apóstol habla de la iglesia, pero habla en la parte fundamental o central que es la iglesia en el plan de Dios. Y en estos versos vemos el alcance de la iglesia. Si te fijas, en estos versos vemos que la iglesia no solo alcanza a las ciudades, no solo alcanza a nuestra nación, no solo alcanza a las naciones, sino que vemos en este texto que la iglesia influye más allá de los cielos a las esferas espirituales. La iglesia compuesta de gentiles y judíos da a conocer la infinita sabiduría de Dios a los principados y potestades, a todas las huestes celestiales. Y hay estudiosos que dicen, bueno, a estos principados y potestades de bien o a estos principales y potestades de mal. Y pues el apóstol aquí no nos dice, así que es a todos los principales y potestades. Ellos o esas principados y potestades, al ver a la iglesia, escúchame, se maravillan de la infinita sabiduría de Dios. Dios tiene un plan y lo quiere dar a conocer. Y la manera en que desea darlo a conocer, contrata a arcángeles, a las 4 seres celestiales de Apocalipsis, para que lo proclamen. No, alinea a las estrellas para que den el mensaje de una manera cósmica. Tampoco. La manera en que Dios quiere dar a conocer su plan infinitamente sabio es a través de su iglesia. John Stott escribe acerca de los principados y potestades. Dicen, ellos observan
fascinados mientras ven a los gentiles y judíos ser incorporados en una nueva sociedad como iguales. Los ángeles y demonios no saben de este misterio y es la iglesia la que se los proclama. Pero no solo a ellos, sino a todos el universo. La iglesia no existe para nosotros mismos, existe para Dios y para su gloria. ¿Será la iglesia importante? Pues no lo sé, ¿qué dice aquí? La iglesia es la que proclama a todo el universo, a todo el cosmos, la infinita sabiduría de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos sido libertados y porque tenemos acceso a Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Así que yo quiero que podamos reconocer que hay más en la iglesia que lo que nuestros ojos pueden ver. Si tú necesitas una motivación para vivir lo que se pide que la iglesia viva, mira el alcance del cual la iglesia y nosotros, siendo parte de la iglesia, tenemos el privilegio de ser. Dice un comentador, al ser parte de la iglesia, eres parte del sermón cósmico que se está predicando a las huestes de autoridades espirituales. Pero somos bien poquitos. Somos testimonio ahorita, al reunirlos a estas regiones espirituales que nosotros no vemos. Y ello está diciendo, Dios es infinitamente sabio. Ahorita estamos siendo observados y estamos siendo testigos de la infinita sabiduría de Dios. Hoy, en nuestros inicios de Iglesia Pilar, puede que el sur de la ciudad de Monterrey ni esté enterado de nuestra existencia. Nos faltan panorámicos y allá banners allá afuera, ni saben, los de los tacos ni saben que aquí estamos. Pero ¿sabes qué? Los principados y potestades en lugares celestiales nos están observando y estamos proclamando la infinita sabiduría de Dios al salvarnos. No subestimes la gloria de Dios en la iglesia. Eleva a tu visión de la iglesia, pues es central para la historia de Dios. Si tú dices, necesito una motivación para ser parte de la iglesia, esta es la motivación. Ser testigo de la infinita sabiduría de Dios. Si necesitas motivación para acostarte temprano el sábado y levantarte temprano el domingo y venir a adecuar este lugar, esta es la motivación. Estás siendo testigo de la infinita sabiduría de Dios. Si necesitas motivación hoy en la mañana para arrear a tus hijos, ¿verdad? Y lidiar con su temperamento de recién levantados, esta es la motivación. Si necesitas motivación para decirles que tengo que ir y recoger y luego ir allá. Y entonces, esta es la motivación. Eres parte de la infinita sabiduría de Dios. Si necesitas motivación para decir, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo dar? Esta es la motivación. Eres parte de la infinita sabiduría de Dios. Estás proclamándole a Dios cuando nos reunimos como iglesia. Sí, cantamos y le cantamos a Dios, pero las huestes y las autoridades celestiales nos están viendo y están siendo maravillados. ¡Wow! ¡Qué misterio revelado! ¡Cuán sabio es Dios! Y gloria a Dios por todos sus esfuerzos que hacen, en verdad. Pero todos esos esfuerzos deben de tener la motivación correcta. Porque si no, vamos a terminar quejándonos. Vamos a terminar malhumorados. Pero esta es una motivación genuina y real. Los que son la iglesia de Cristo dan a conocer el evangelio a todos, incluidos a los principados y potestades que ni siquiera sabemos cómo nos están viendo.
¿Será la iglesia importante? ¿Será la iglesia central? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, la iglesia no es solamente otra actividad que añadimos a nuestra agenda, es nuestra identidad como discípulos. Cuando estés desanimado, avisa. Avísale a tu hermano, porque va a suceder. Y cuando alguien llegue desanimado, recuérdale Efesios 3, verso 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. La iglesia proclama las inescrutables riquezas de Cristo y la iglesia busca revelar las implicaciones del evangelio. Si tú estás aquí y no has puesto tu confianza en Cristo para salvación, si tú estás aquí y Cristo no es ni rico, Cristo solo es como una opción, te animo a ver a su iglesia. Te animo a que los veas y los observes y veas la infinita sabiduría de Dios al salvar a pecadores y a unirlos en un cuerpo. Lo que ves aquí no es natural. Es la infinita sabiduría de Dios. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, hoy te animo a que sueltes tu rebeldía, tu vida de pecado y te arrepientas y pongas tu confianza en Él. Hoy te animo a que si tú pones tu confianza en Jesús, puedas experimentar sus interminables riquezas y puedas experimentar la libertad y el acceso a Dios a través de Jesús por la fe en Él. Hermanos, que este texto nos impulse a ver el ministerio apostólico de Pablo. Aprender de su respuesta a la gracia recibida, a proclamar las riquezas de Cristo y animarnos a reconocer de que somos parte de la infinita sabiduría de Dios. Porque eres parte de la iglesia, porque eres parte de Iglesia Pilar, asegúrate que tu motivación sea la que este texto nos presenta. Porque has respondido al evangelio, porque has sido unido al pueblo de Dios, porque has encontrado las inescrutables riquezas de Cristo y porque has sido llamado a dar a conocer este evangelio a todos. Los que son de la iglesia, dan a conocer el evangelio a todos. Terminamos con esta oración. Padre, ayúdanos a conocer acerca de el corazón apasionado del apóstol Pablo, Señor, y ayúdanos a unirnos a esta proclamación, Señor. ¿Cómo no unirnos a esta proclamación de riquezas? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocer el valor y el punto central de tu iglesia en tu plan de proclamar tu infinita sabiduría, Señor. Guárdanos, Señor, de querer meter nuestras ideas a lo que es la iglesia que no están en tu palabra. Guárdanos de hacer esto un club social o guárdanos de hacer de esto, Señor, como una iglesia solo para unos cuantos, Señor. Padre, que aún nosotros nos maravillemos de tu infinita sabiduría, Señor, al salvar, Señor, a todo tipo de personas e incluirlas en tu plan y proclamar, Señor, a esta ciudad y a las huestes y poderes celestiales tu infinita sabiduría. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.